Y ahora vamos a ver cómo ocupar validaciones, tanto estándar como personalizadas, y ahí vamos a ver los tipos de personalizadas que hay, en nuestro proyecto. Acá tengo el formulario de nuevo producto. A él le vamos a aplicar las validaciones. Primero, supongamos lo más sencillo, por ejemplo, es que necesito que el campo imagen no sea requerido. Yo podría aquí declarar la imagen, se llama imagen, en producto forms, hay que partir por ahí. En el formulario tenemos que hacer esta validación. Entonces, en producto form, declaro la imagen, le digo que es de tipo image field, y aquí le digo require false. O sea, el campo no es requerido. Habiendo hecho eso, me va a dejar ingresar el dato sin que yo tenga que pasar la imagen. Bueno, tengo que recargarlo primero probablemente. Ahí está. Claro que esto va de la mano con que este campo en la base de datos es nulo. Hay que tener muy en cuenta eso. Este campo en la base de datos es nulo y también tiene el atributo blank. Blank true, si no me equivoco, en el models. Vamos a ver. No solamente el null, pero es muy importante que para que pueda no ser requerido, el null esté en true. Así que por ahí partimos bien. Después, por ejemplo, si en el nombre yo quiero un mínimo de caracteres, le digo forms. En este caso es un char field. Le voy a decir min length 3 caracteres y máximo 50. Mucho ojo de no pasarse del máximo que define el models. Es más importante el máximo que define la entidad models. Si coloco un carácter, me dice inmediatamente que debo tener 3 o más. Después, por ejemplo, para el precio, forms.integer field y decirle min value. El valor mínimo aceptado es 1 y el máximo es 1,5 millones. Le pongo 0 aquí y me dice que debe ser mayor o igual a 1. Y si pongo 2 millones, me debería decir que el máximo es 1,5 millones. Funcionan, las validaciones son bastante sencillas y ya están integradas directamente al framework. Ahora, ¿qué pasa si es que hay una validación que no está integrada y necesito integrarla? Ya, acá podemos utilizar la técnica de los validators. Por ejemplo, si necesito que la imagen tenga un peso máximo, puedo crear un validator personalizado para poder repetir entre distintos forms. Cosa que el validador no quede asociado directamente al formulario. Y como va a ser personalizado, después yo puedo ocuparlo en otra entidad, por ejemplo, más allá de producto. Entonces, para esto voy a crear un nuevo archivo llamado validators, validators.py, en el cual voy a importar from django.forms, voy a importar validation error, que es una clase que me va a servir para enviar un error y que lo vea el usuario. Después hay dos formas de crear un validador personalizado mediante este método. Uno es con una función y otro es con una clase. La función es más básica, me inyecta lo que escribió el usuario, por ejemplo, o el archivo, pero no un parámetro me permite tener. Y la clase sí, y a qué parámetro me refiero, que el peso máximo sea parametrizable, porque no me sirve que el validador valide que el máximo sean, por ejemplo, 10 megabytes. ¿Y qué pasa si tengo otra entidad que requiere máximo 2 megabytes? Voy a tener que hacer el validador y repetirlo solo por un dato. No es la idea, entonces la idea es que ese parámetro se pueda cambiar. Para eso vamos a utilizar la clase. Es una clase común y corriente, simplemente un class, un nombre, le voy a poner max size file validator. Y va a requerir dos cosas. Uno, el constructor, que es guión bajo init, guión bajo, en donde va a recibir el parámetro que va a ser max file size. Por defecto vamos a suponer que son 5 megabytes. 5 megabytes va a ser por defecto. Lo declaro con self max file size a nivel de clase y recibo el parámetro. Ya, de aquí en adelante en los demás métodos puedo utilizar ese atributo. Cuando uno hace formulario.isValid, hay un método que se llama los validadores, que es el que voy a hacer ahora, que es el call, call, y me inyecta aquí lo que haya escrito el usuario en la caja que yo quiera validar,
o si es un archivo me inyecta el archivo. Entonces necesito primero obtener el dato de cuánto pesa el archivo. Size le voy a poner igual a value.size. Eso me va a entregar los datos, el peso en bytes, mucho ojo en bytes. Y después max size, le voy a poner max size, el peso máximo lo tengo que calcular en base a lo que esté en esta variable. Se supone que son 5, no le voy a poner 5 directamente porque lo necesito en bytes, así que multiplico el self.max.filesize, que está arriba, por 1048.576, que es el valor de un byte. Y ahí tendríamos la cantidad máxima y la cantidad del archivo. Ahora puedo compararlos con un if. Si el archivo que subió el usuario es mayor al tamaño máximo permitido, lanzó una validación. Raise validation error. Y le digo, el tamaño máximo del archivo debe ser de, y aquí concateno, voy a utilizar el F, y voy a concatenar aquí, voy a interpolar self.max.filesize y concateno aquí la palabra mb. Entonces va a decir el máximo es 2 MB. Y si es que todo es correcto, no ingresaría al if, retornamos el value que fue el parámetro que ingresó, el mismo que ingresó es el que sale. Con eso tengo un validador personalizado, de esta manera puedo recibir incluso parámetros para que no siempre el máximo sea 5, sino que en algún momento pueda ser 10, pueda ser 2 o cualquier otro. Ahora tendría que utilizarlo en el forms, voy a importarlo from Django, no, form.validators, voy a importar max.filesize.validator. Y a la imagen, aquí le voy a pasar validators, que es una lista, le voy a pasar el max.filesize.validator. Pasándole el parámetro, que es el max.filesize. ¿Qué pasó aquí? Max.filesize, no me lo autocompleta, pero no importa. Max.filesize. Y le voy a decir que van a ser 2. Lo voy a sobreescribir. Debería funcionar. Debería funcionar. Vamos a ver. Se cayó, parece. Voy a reiniciarlo. Y así me faltó el 2 puntos, claro. Me faltó el 2 puntos. En el validator me faltó el 2 puntos ahí. Cosas que pasan. Y ahora sí. No tiene nada que ver ese nombre ahí. Voy a poner celular mejor. Celular. Y voy a elegir una imagen bastante grande. Esta pesa 8,8 MB. Guardamos y me dice el tamaño máximo debe ser de 2. Voy a intentar con una más pequeña. Esta pesa 674 KB. Debería dejar subir. Perfecto. Lo sube. Sin ningún problema. En media. Ahí debería estar. Alguna de estas es. Probablemente. Esa es. Ahí se subió. Ok. Hecho eso entonces, ya tenemos un validador personalizado. Después esto lo puedo reutilizar entre más clases, entre más forms, ya que simplemente se pasa y se parametriza. Ahora, último ejemplo, ¿qué pasa si necesito algo que solo se va a aplicar al producto? Por ejemplo, que el nombre no se repita de los productos. Puedo agregar acá mismo en el form un def y decirle clean, guión bajo, y el nombre del campo que quiero validar, que sería nombre, así se llama el campo. Siempre es esa combinación. Y aquí va a recibir el value, no va a recibir el self, disculpen. Y del self yo voy a sacar el nombre que ingresó el usuario, self.cleanedData, desde ahí saco el nombre. En cleanData está todo lo que ingresó el usuario, saco el nombre y lo valido. Vamos a poner una variable existe, voy a ir a preguntar a la base de datos a ver si existe ese nombre ya. Producto.objects.filter. Voy a filtrar por nombre, donde el nombre sea igual al nombre que me escribió el usuario en la caja. Y al final puedo poner exist, si existe. Si ese registro ya existe. Acá pregunto, si existe, lanzo un error. No debe existir dos iguales, por poner un ejemplo simplemente. Ya tengo que importar el validation error aquí. From Django Forms. Importo validation error. Lanzo la excepción validation error. Este nombre ya existe. Y si no, retorno el nombre simplemente. Ok, veamos.
Puse celular, así que voy a poner otro celular más. Este nombre ya existe, perfecto, parece que lo está validando. Ahora, ¿qué pasa si pongo un 2? Ese nombre no existe, así que debería ingresarlo. Perfecto, funciona la validación. Ahora, creo que es bastante fácil saltársela. ¿Qué pasa si le pongo la última o la primera con una mayúscula? Celular, por ejemplo. Lo ingresa igual. Ya, yo no quiero que eso pase. Así que lo que podría hacer es lo siguiente. En nombre decirle guión bajo y exact. Eso haría que no importen las mayúsculas y minúsculas al momento de hacer la comparación con la base de datos. Súper potente Django en cuanto a la cantidad de métodos que tiene para poder hacer cosas. Voy a probar de nuevo. Celular. Ya existe. Y si le cambio una mayúscula, también me dice que ya existe. Y si todo en mayúscula, perfecto. Ahora si le pongo celular 2, ya existe celular 2, pero celular 3 no existe, así que debería ingresar. Perfecto. De esa manera tengo una validación que es totalmente personalizada para solo el producto, a diferencia del validator que la puedo reutilizar entre varios más. Probablemente yo no pueda reutilizar este nombre porque está atado a un campo de la base de datos de la entidad. Así que ahí tenemos 3 maneras de validar, bastante variado la forma de hacerlo. Otra cosa más, antes de terminar. En el admin yo puedo saltarme esta validación. Cualquiera de las validaciones, de hecho, me las puedo saltar. Puedo escribir celular. Este campo es obligatorio, claro, tampoco está el require ahí. False. No valida simplemente porque las validaciones aquí no están. Incluso la del tamaño máximo tampoco. Para que use otro formulario con mis validaciones, o que use, mejor dicho, nuestro formulario, hay que decírselo en el admin. En el admin voy a importar nuestro form, producto form, que tiene nuestras validaciones. Y aquí en la personalización de producto admin le voy a decir que ocupe el form, producto form. Ya, aquí algo que no me gusta, eso sí que me lo cambia por esta fecha, ya que sí está definido. Podríamos hacer otro formulario, pero que no lo cambie con esa fecha, tal vez. Pero es un mal menor. Ya, celular, veamos. El nombre ya existe, perfecto. Y el archivo, voy a poner uno bastante grande, 5,7 megas. El tamaño debe ser máximo de 2 megabytes, perfecto. Voy a pasar uno más pequeño. Todos bastante grandes aquí. Este sí. Celular 33, vamos a poner. Ese no existe. Funciona. Ahora el admin también está utilizando nuestro formulario al momento de registrar los campos. Con eso tenemos ejemplos bastante variados y ya con eso se puede lograr lo que uno estime conveniente mientras obviamente lo programe. Sobre todo con el validator o el clean, que son finalmente código Python, uno puede hacer lo que uno quiera, hasta donde llegue, ¿cierto?, la lógica para programar. Eso, muchachos, espero les sirva este video, así que vamos a estar hablando.